es soltar la palabra y que la palabra tenga un recorrido, haga lo que tenga que hacer. Es un vocero, es una persona que en la antigüedad, por ejemplo, no había rey si no había profeta, y no había profeta si no había rey. ¿Qué hacían los reyes? ¿Consultaban a quiénes? A los profetas. ¿Por qué? ¿Los profetas qué eran? Eran personas que veían. ¿Y saben qué? Voy a hacer, algo que la Biblia dice, eran videntes. Porque hay algo que la iglesia se le olvidó, por así decir, que esto es lo que quieren tomar nota, que después vamos a hablarlo profundamente, pero más adelante. Se le olvidó a la iglesia el discernimiento de espíritu. Por eso vienen ovejas y vienen lobos también. ¿Por qué? Por no tener discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es uno de los dones más, las herramientas más esenciales que una iglesia tiene que tener. Es la que me hace ver. Todos tendríamos que ver. ¿Por qué todos tendríamos que ver? Porque esto también tiene que ver con nuestra vida social, en un trabajo. Si yo me asocio con una persona incorrecta es porque, ¿qué pasó? ¿Qué me faltó? Discernimiento. Entonces la evidencia, como base de la evidencia, está el discernimiento de espíritu. No es una cuestión de que uno agarra y dice, bueno, es evidente. No, los reyes veían que los profetas eran personas que veían. Ahora, ¿veían físicamente? No, lo veían en el espíritu. A ver, cuando Eliseo manda a Giesi a que vea, ¿sí o no? A que vea si venía esa lluvia que él estaba profetizando, lo mandó a Giesi ¿para qué? ¿Para qué? Para que vea. O sea, toda la Biblia, ¿sí?, habla de la evidencia, del discernimiento, de ver. O sea, y dice, y vieron la gloria de Dios, y vieron los milagros, y nosotros vimos los hechos de Jesús, decían los apóstoles. Nosotros presenciamos los milagros, vimos los milagros. Cuando vinieron los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle a Jesús si él era el Mesías, si él era el que tenía que venir, ¿qué le dijo Jesús? Lo que vieron, ¿y qué? Y oyeron. Ustedes vieron cómo los enfermos se sanan. Ustedes vieron, o sea, ver, tenemos que ver todos. Por eso la iglesia falla, porque le falta discernimiento. No sabe discernir. Y como no sabe discernir, dice, este no es profeta. O lo profético, lo apostólico no funciona. No es para este tiempo, porque le falta discernir. ¿Sí? Era lo que le pasa a muchos hoy en día. Al faltar el discernimiento, falta la esencia fundamental de discernir, de ver, porque hay cosas que son del espíritu y hay cosas que son de la... Entonces, si una persona que me dice a mí, vos no sos profeta, si él tiene un discernimiento, profusamente discernimiento de parte de Dios, se tiene que explicarme cuál es mi parte carnal. Obviamente que soy carne, pero en el don está juzgando un don. Y ojo, que el don ¿de quién es? Del Espíritu Santo. Él deposita los dones solo a nosotros. Y dice, guarda de aquellos que hacen ¿qué? Que blasfeman contra el Espíritu Santo. Entonces yo no puedo decir no es profeta o no tiene el don de la profecía, porque puede que esté blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces yo me cuido mucho en eso. El Señor lo primero que me tiene que dar es discernimiento. Y si me da discernimiento de espíritu, tengo que estar seguro que es discernimiento del espíritu, que es de la carne o que es del espíritu. Y no me puedo guiar, diga conmigo, no me puedo guiar por apariencia. No funciona así.
¿no? Porque muchos se guían por la apariencia. Tiene cara de apóstol, se viste como un apóstol. Viene vestido como un pastor se tiene que vestir. ¿Qué tiene que ver la vestimenta? Puede ser un pecador también. O sea, esa es una idiosincrasia o una religiosidad que nos enseñaron por años que el que no trae camisa y corbata no puede ejercer nada. Un diácono sin camisa y corbata es un diácono sin unción. La unción no está en la corbata ni en el saco, ni en la camisa. ¿Dónde está? Adentro. Yo conozco 150.000 diáconos que estaban en pecado y ejercían el diaconado igual. O sea, el Espíritu me lo discernía. Conocí evangelistas, conocí apóstoles que estaban bajo, pastores que estaban bajo pecado y yo era chico. Y ¿saben qué ejercía en mí el discernimiento del Espíritu? Yo decía, algo tiene de malo esta persona. Algo Dios me está mostrando que no está bien. Pero yo me callaba la boca porque era chico. Y resulta que después me enteraba que esa persona sí verdaderamente estaba en falta y en pecado. Entonces, el discernimiento del Espíritu es algo que no juzga lo de afuera, sino mira lo de adentro y también las obras. ¿Sí? Un profeta, si no tiene obras, no es profeta. Por eso, cuando nace Samuel, rompe la esterilidad de su propia madre. Lo primero que hace un profeta, y la señal del profeta, es romper la esterilidad. ¿Qué es la esterilidad? Lo que no produce. Cuando nace Samuel, Ana, ¿qué era? Estéril. Si usted tiene vergüenza de hablar, yo le voy a poner el micrófono, ¿sí? Estéril, ¿sí? Entonces, la esterilidad estaba en Ana. Ella pide, ¿qué pide ella? ¿Un profeta? No, ella pide un hijo simplemente, para entregarlo al templo. ¿Dios qué le manda? Un profeta, un hijo que luego desarrolla y es uno de los profetas más renombrados que tenía Israel en su momento. Lo que hizo este niño es romper con toda la esterilidad que estaba en su útero, en sus órganos reproductivos, y luego Ana, ¿qué tuvo? Más hijos. Cuando el profeta Elías va y dice, el Señor dice, te voy a enviar a la casa de una viuda para que te sustente. Había hambre en Israel. Va Elías a la casa de la viuda por orden de Dios. ¿Y qué hace? Se acerca y le dice, ¿qué estás haciendo, mujer? ¿Y la mujer qué estaba haciendo? Una tortilla, por ejemplo, ¿no? Para no decir una tórtola, una tortilla. Dice, ¿y qué dijo ella? Que dijo, era lo último que tenía, que iba a comer y iba a morir. ¿Saben qué hizo ella? O sea, es como que vos digas, yo como esto y después me muero. O sea, eso maldijo la misma tortilla. Entonces, por eso el profeta dice, dame eso de comer. Le sacó la pobreza, la muerte, le arrebató la muerte, la pobreza, se la sacó y le dijo, ahora va a haber vasija, en tu vasija va a haber harina nueva y vino nuevo. Lo que iba a haber era algo nuevo, no algo contaminado. Lo que hizo el profeta es arrancarle lo malo, arrancarle la esterilidad económica para que venga la provisión nueva de parte de Dios. Esas son las señales que tienen que seguir. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. El que tiene un ministerio, tiene un don, también cuando ora por un enfermo, o sea, si el enfermo tiene fe, se va a sanar. Si hay una persona que está con espíritu inmundo, se va a liberar.
Por eso siempre es recomendable, ¿sí?, que cuando uno anhele los ministerios, no solamente anhele esto, sino también anhele lo que conlleva el ministerio en sí, o lo que conlleva tener dones. Y lo que conlleva tener dones es adiestramiento, es intimidad con Dios, es consagración. Dígame ¿qué tiene de malo eso? Es más fácil yo sentarme en una silla y juzgar lo que hacen desde acá arriba, ¿sí? Es más fácil. Claro, porque yo desde ahí no tengo que hacer nada, no tengo compromiso. Pero en un momento dado que yo tengo que empezar a ejercitar los dones, los tengo que hacer ¿bajo qué? Bajo la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, un poquito para que entiendan. Lo que sí pueden escribir es: una cosa es impartición y otra cosa es activación. Una cosa es la impartición, ahí ya arrancamos con la clase, y otra cosa es la activación. Muchas personas se confunden cuando hay una profecía. Por eso hubo muchos problemas en el inicio de lo apostólico y lo profético, que se funda en el año 2000 aproximadamente. Un movimiento que se empieza a mover en base a los hechos de los apóstoles. Dice: no podemos estar predicando un evangelio sin sentido, sin darle corporeidad. Tenemos que constituir, tenemos que empezar a adiestrar al mundo, ¿sí?, en base a lo que hemos aprendido, en base a lo que se nos ha impartido. Entonces, desde ahí en adelante, el gran problema, que cuando los profetas hablan, claro, el profeta, ¿cómo era tu nombre? Emanuel, hay dos Emanuel. Emanuel, el Señor te dice: serás mi profeta. ¿Sí? ¿Qué te dice? Serás mi profeta. ¿Está hablando para que seas profeta ahora o para que seas profeta más adelante? A futuro. Entonces, ¿eso qué sería? Una impartición. Una impartición es una semilla colocada en tu vida, ¿sí? Y de alguna manera esa semilla que se coloca en tu vida, para que vos te despiertes y entiendas que eso está dentro tuyo, pero que no está germinando, no está creciendo, entonces Dios te habla. Pero la confusión que hubo es que muchos pensaron que en vez de una impartición era una activación. Tú eres mi profeta. Entonces ya iban y le decían al pastor: no, ustedes se acuerdan que el profeta vino y me dijo que serás mi profeta, o sea, soy profeta. Le iban y pedían el carnet de profeta, porque un profeta había venido y había dicho que iba a ser un profeta de Dios. O sea, una cosa es para adelante y otra cosa es el ahora. Ahora, cuando ya funcionan los dones dentro tuyo, cuando ya el árbol creció, cuando ya hay dentro tuyo evidencias y fruto del Espíritu de que estás siendo habilitado para dar palabra profética, entonces ahí lo que se hace es una activación. Y la activación es una consigna. A partir de ese momento se te da la consigna de ser un profeta, ¿sí? O de ejercer el don de la profecía. Si tenés que ejercer el don de la profecía, tenés que estar bajo un profeta. Hay muchos dones que tienen que ser activados a través de una autoridad. No se pueden manifestar por sí mismos. ¿Por qué? La Biblia dice que Pablo reprende a la iglesia de Corinto por agarrar y tener alto desorden en cuanto a dones, porque ellos hablaban en lenguas, todos hablaban en lenguas, pero no había alguien que las interprete. Entonces todos profetizaban y nadie escuchaba realmente una palabra profética, escuchaban varias profecías. Lo mismo pasaba en las oraciones, ¿verdad?
que uno se levanta la oración a la pastora está orando y ahí al lado uno, sí Señor, te pido que por favor que mires a mi esposo, Padre, reprendo todo espíritu sobre mi esposo, cámbialo. La pastora está orando por la iglesia. Entonces no se sujeta a la oración que se está dando, se respalda la oración, no se hace otra oración paralela. Si alguien está profetizando, dice el otro calle. Y si el otro habla, el profeta también habla, el otro profeta también calla. Hay un orden en la iglesia. Si uno profetiza, el otro calla, dice Pablo. Entonces es la manera más ordenada que hay de ejercer los dones que yo tengo. Porque si no, en vez de un orden sería un desorden. Y Pablo dice, hay que equilibrar esto. Y da mucho hincapié en esto. Dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Hace énfasis en las lenguas. ¿Por qué hace énfasis en las lenguas? Porque si la lengua no es interpretada, Pablo pensó no solamente en la iglesia, sino en el que entraba por primera vez. Le damos gracias a Dios por los que entran por primera vez y se quedan. Porque si fuera por lo que ven, quizás no les gustaría tanto porque dicen, ¿esto qué es? ¿De qué se trata? Entonces hay que tratar de ser más constructivos en esa área. Después más adelante vamos a hablar las diferentes maneras de hablar a los auditorios también. Una cosa es personas que ya son discipuladas, que ya hace unos años o un tiempo que están en la iglesia, y otra cosa es hablarle a una persona nueva que no entiende. Ahora yo le hago una pregunta, si hay 10 personas que conocen a Jesús y conocen hace 3, 4, 5 años, y hay 4 o 5 personas que vienen por primera vez, ¿usted a quién le va a dedicar el mensaje de la palabra? ¿A los 10 o 15 cabezones que todos los días vienen a la reunión? ¿O se va a dedicar a esa gente nueva que viene por primera vez? O sea, si ya trajo una palabra, va a tratar de acomodar la palabra para que la gente nueva esa entienda que Jesús salva, que sana, ¿sí? Voy a enfocar la palabra para que sea lo más evangelística posible, para poder ¿qué? Ganarlos. Eso es lo que decía Pablo. Si hay todo un desorden y acá viene gente nueva, ¿qué va a entender? Si uno está hablando en lengua, el otro también, el otro está profetizando, el otro también, resulta que le agarró la chiquipiolca y tengo la apóstol que hace así, empieza a como es hablar en lengua, todos empiezan a profetizar, empieza a decir yo veo esto, yo veo lo otro. Imagínense que se activen todos los dones. Es imposible. Entonces Pablo dice, tiene que haber orden. Lo primero que saca Pablo un poco de la reunión dice, si es posible, escuche bien, si es posible, o sea, la lengua trátenla de usar porque es edificación para ustedes. Ahora, si hay un intérprete de lengua, bueno, hable en lengua y el otro interprete. Entonces todo lo que va mirando a Pablo, como diciendo, que viene a volar, o sea, nos viene a sacar las lenguas, que es la señal del Espíritu Santo. Y Pablo dice, no, o sea, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Pero nunca los vieron disertando y hablar en lengua, porque lo vieron enseñando y impartiendo la palabra, que era entendible a todo oído. Pero cuando estaba en su momento de intimidad, hablaba en lengua todo el día, vivía en el Espíritu. ¿Se entiende? A ver, no quiero ser ofensivo, no quiero entrar, ¿está bien? Es entendible lo que dijo porque en la palabra está establecido lo que dice de que nosotros podemos estar en la intimidad, es solamente en intimidad donde podemos pasar horas hablando en el Espíritu, que podemos entenderlo o no, pero dice que el Espíritu a la verdad está dispuesto, que a veces no sabemos cómo clamar, cómo ir, pero que el Espíritu intercede por nosotros, o sea que es entendible, a diferencia de estar en el pueblo donde también está el cuerpo de Cristo, claro. Que si nosotros nos ponemos a hablar en lengua toda la reunión,
la iglesia se va porque no entiende el idioma. O sea, exactamente. Sí, exactamente, así como lo dice la pastora Profeta también. Gracias por esa acotación y por habilitarme también, porque a veces uno se mete en lugares donde por ahí no tiene que estar respaldado, ¿sí?, por los padres de la casa. Entonces, eso es simplemente lo que necesitamos, porque después vamos a hablar de los dones, y antes de eso necesitamos un poco hacer una pequeña intro. Habíamos visto en la hoja, no sé, me perdí un poco, pero en la hoja 5, ponele ya casi 6, cuando, o sea, una cosa es caminar bajo la lógica, pelea contra la revelación, ¿sí? La lógica, el logos, la letra, justamente por eso muchos dicen, ¿dónde está en la Biblia eso? Bueno, muchas cosas están en la Biblia, ¿sí? O sea, el logos, la letra está. Ahora también está la revelación, lo que se me revela de ahí. Algunos tuvieron una revelación básica. O sea, si yo leo toda la Biblia y le vengo y le leo la Biblia, lo puede hacer en su casa tranquilamente. ¿Sí? Todos tenemos que leer la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia? Si ya la leyó, léala otra vez. Pero una cosa que usted lea y otra cosa que se revele. ¿Por qué digo esto? Porque había un hombre, ¿sí?, que era una persona que estaba en un carruaje. Ya saben de quién estoy hablando. ¿De quién? Del etíope, que iba en un carruaje y que Dios tuvo que transportar a un evangelista llamado Felipe para que se siente y esté con él. Y el tema era, ¿para qué estoy acá? Bueno, lo primero que pregunta Felipe es, ¿entiendes lo que lees? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Entiendo lo que estoy leyendo? Esa es la lógica. Esa es la lógica, el logos. O sea, yo estoy leyendo, pero no estoy entendiendo lo que leo. Entonces, el etíope dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo está explicando? Entonces hay una palabra que es el logo, lo que yo leo, y hay algo que es la interpretación de esa palabra, que ahí viene la revelación. Entonces, cuando yo soy escaso en revelación y tengo más logos que revelación, viene cualquiera, o sea, sin malinterpretar, no sé si hay algún testigo de Jehová acá que levante la mano, así, porque por ahí hay testigo de Jehová y no quiero meter la pata, pero los que están caminando por la calle todos los días y te tocan el timbre, ¿sí? Nunca se pongan a discutir con uno de ellos porque te acribillan a versículos bíblicos. Y vos decís que entendí, me parece a mí o me falta más Biblia. Porque ellos en Biblia son extremadamente logos. O sea, ellos conocen los mandamientos de punta a punta, conocen los libros, conocen los versículos. Es una obligación que ellos tienen. Ahora, cuando uno le quiere entrar en la revelación, eso dice, pero la Biblia eso no lo dice. Entonces ellos están llenos de logos, de palabras. Y Pablo le dice a Timoteo, ojo, porque la mucha letra te mata. Ojo con la mucha letra, con el mucho logo, porque terminás en el vacío de la nada. Tenés que tener también del Espíritu, se te tiene que revelar. Por ejemplo, si leo un versículo y el Señor dice, automáticamente yo estaba necesitando una palabra y el Señor a través de ese versículo te habla a vos y te dice, ¿sabés lo que quiere ese versículo? Lo que vos estás necesitando. ¿Nunca le pasó eso? Muchas veces nos pasa eso. O se lee un versículo acá, o el pastor está predicando esas palabras para mí.
Mucha gente que viene por primera vez se parece que el pastor todo lo que dijo me lo dijo a mí. ¿Pero por qué? O sea, porque hay una administración de la palabra, hay una revelación de la palabra, ¿sí? Y la revelación es lo que dice ahí, es la operación en la voluntad humana, sino en la revelación tú no operas con la voluntad humana, sino bajo la voluntad del Señor. Después dice que los discípulos fueron a consultar a alguien que tenía revelación. Esa es otra de las cosas. Claro, si yo me junto con 5 personas o 6 personas que solamente saben Biblia, que la saben bien, que la pueden leer, me pueden explicar algo de lo que dice, pero no tienen revelación, entonces de alguna manera yo voy a empezar de alguna manera a comer de ese alimento. Ese alimento lo que hace, lo que genera en mí es conocimiento. ¿Está mal? No está mal conocer más. El tema es que lo que tenía Jesús, diferente a lo que tenían los fariseos, los escribas y los saduceos, es que ellos tenían logos. Y ellos se manejaban con leyes. Y ellos tenían la Torá, tenían el Talmud, o sea, ellos tenían más de 600 leyes y sus respectivas descripciones. O sea, ellos se manejaban según el Talmud y la Torá. O sea, ellos no tenían otra manera de explicarle a la gente. Ellos guardaban el sábado, pero no sabían lo que significaba el espíritu del sábado. No tenían la revelación del espíritu del sábado. Y Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, sino que se cumpla la ley. Porque ustedes tienen la información, tienen el conocimiento, pero les falta la revelación. ¿Por qué lo hacen? Es como que yo le dé un manual ahora y diga, haga esto, y después dice, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Y yo no le dé la explicación por qué lo hace. Voy a ayunar. ¿Por qué? No sé, se me ocurrió a mí ayunar. ¿Está bien? No. Porque tiene que tener un sentido, un propósito. Voy a orar. Porque la Biblia dice que tengo que orar. Está bien, estás orando y arrodillándote por obediencia, pero ¿por qué vas a arrodillarte a orar? No es orar por orar, no es ayunar por ayunar, no es hacer las cosas por hacerlas, es hacer las cosas con revelación. Voy a hacerlo porque necesito la oración. Hoy me levanté con deseo de interceder por mi vida, por mi familia. Siento y presiento en el discernimiento del Espíritu que algo está gestándose en el mundo espiritual y yo lo estoy percibiendo. Yo prefiero uno así y no uno que diga, voy a orar y está 3 horas orando, y no me dice nada. ¿Qué me pasa? Yo en mi casa, cuando limpio, acabo las cosas, muchas veces me ha pasado de sentir que me está diciendo no te arrodillar. Y ahí sí voy y me arrodillo. No, sí. Porque lo siento. Claro. Hay que ser, o sea, el Espíritu Santo dice que vino justamente a eso, a guiarnos. O sea, el Espíritu Santo viene a guiarte, ¿sí? Por ahí lo estás haciendo de la forma incorrecta, hacerlo de la forma correcta. Te envía a interceder de esta manera, no por hacerlo. Hacer las cosas por hacer era lo que hacían los fariseos, y lo que hacían los fariseos es religiosidad. Jesús los confrontó y dijo, vosotros oráis. O sea que los fariseos, ¿qué hacían? Oraban. Vosotros hacés oraciones y te parás en las plazas y hacés ¿qué? Lo que dije recién, ayunos. O sea, no es que los fariseos no ayunaban ni oraban, pero ellos dicen que lo hacían públicamente.
Decía, estamos ayunando el día de hoy por todo el pueblo de Israel. Y levantaban las manos y oraban. Y Jesús decía, vosotros orad, o hacéis oraciones, vosotros, ustedes están orando, están ayunando, pero son como sepulcros blanqueados, que por fuera son muy hermosos, pero por dentro son huesos secos. Qué feo, ¿no? Porque por fuera vos podés ser un sepulcro, una excelente persona, y por dentro vos sabés que hay alguien que te conoce. Cuando yo me arrodillo a orar, Jesús mismo dice, cuando te arrodilles a orar, ojo, porque arrodillarse a orar no es arrodillarse a orar así nomás. Si no estás bien con tu hermano, ¿qué oración va a ser escuchada en el cielo? Si te peleaste con toda la iglesia, con tu familia estás peleado, con tus hijos estás peleado, pero te arrodillas a orar. ¿Qué clase de oración es esa? Si no hay paz en tu corazón y no soltaste el perdón, tu oración no es válida. Ah, esa parte profética no me gusta porque, o sea, medio que te pone entre la espada y la pared. Claro, ay, me arrodillo a orar. Ay, me acabo de pelear con fulana, por amor la perdona, que el Señor la ayude. Ay, santo, ay. Que la ayude, y si pasa por la avenida, bueno, que sea lo que Dios quiera. Nos reímos, ¿no? Pero hay gente así. Y cuando nos enteramos que está enfermo, dice, por algo estará enferma. Porque no se tiene que meter con un hijo de Dios. Esa lengua no se sujeta. Es terrible la lengua. Pablo lo dice. Y a veces somos así. Y por eso tenemos que a veces arrodillarnos y pedir perdón, porque decir, vos te metiste conmigo, no sabés con quién te metiste. Bueno, deje que Dios haga eso, ¿sí? Que Dios opere en eso. Pero Jesús dice, cuando le dicen, los fariseos dicen, están por comer, y ¿qué hicieron los discípulos? Le entraron a la comida, ¿y qué no hicieron? Porque el rito decía que antes de comer, ¿qué había que hacer? El ritualismo te daba órdenes, te decía lo que tenías que hacer y no tenías que hacer. Y el ritualismo decía, la ritualidad decía que tenías que lavarte las manos antes de comer. Y Jesús le dice, mirá, quizás no se lavan las manos, pero es más sucio lo que sale de afuera que lo que entra. No era el Jesús de Hollywood que todos están acostumbrados a ver. No, porque imaginamos a Jesús ahí con sus pelos todos rubios cuando Isaías dice sin atracciones, hombre sin atracciones. Nosotros imaginamos a Jesús con su pelo todo rojizo o amarillento, rubio, caminando. Sí, era tranquilo, sí, dice que él era un hombre pasivo, era un hombre tranquilo, pero cuando tenía que hablar, más vale que no hable. Porque cuando Él da las bienaventuranzas, ese es el principio, son los principios del reino, si usted lo quiere anotar. Los principios del reino están en las bienaventuranzas. Dice en las bienaventuranzas, vosotros habéis oído que ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que... ¿Qué dice? Nadie se acuerda de esa parte, ¿no? Si alguien te pega en una mejilla, pone la otra. Habéis oído, o sea, ahí yo digo, no, pará, yo estoy con la ley de Moisés. Claro. Porque la ley de Moisés te dice, si te pega, pegale. ¡Qué lindo!
ojo por ojo te rompo los dientes. O sea, qué lindo, dice, Moisés me habilita. La ley de Moisés me habilita que si me pega, yo le pego un puñetazo también. Pero Jesús dice, si te pegan en la mejilla, aunque te quede toda colorada. Ay, no le gusta a nadie eso, porque dice, no, si me pega en una mejilla le rompo las dos que tiene. O sea, se dan cuenta que ahí Jesús lo que está haciendo y diciendo, está diciendo, habéis oído esto, pero yo digo que se haga esto. Habéis oído, en una parte dice, habéis oído que si, bueno, ahí va ahí las bienaventuranzas, la voy a buscar, pero hay una parte que dice, pero si tu ojo vio algo, o sea, con tus ojos viste algo indecente, ya pecaste, dice. Ya con tus ojos, con tu mirada pecaste. Entonces, ¿quién no pecó acá? Todos pecamos. Y claro, por la ley estaríamos todos mutilados, es lo que dice Pablo, porque Jesús en la bienaventuranza enmienda algunas cosas. Dice, es preferible la ley de Moisés. Sí. Y no es que Jesús vino a sustituir la ley de Moisés, no, porque es la misma cumplir. El tema es que Jesús iba al espíritu de la ley. Claro. Que eso era, y los fariseos, saduceos y demás solo se apegaban a la letra, a la ley. Claro, lo que sí hizo Jesús fue enmendar algunas leyes. Enmendar quiere decir cuando una ley constitucionalmente la corrige, la enmienda, se enmienda esa ley, que quiere decir enmendar, corregir, ¿sí? Poner abajo una activación, una corrección sobre eso que se dijo. Entonces, si usted lee la bienaventuranza, esos son los principios del reino. Y ahí es cuando uno dice, preferiría estar bajo la ley de Moisés. Entonces Jesús, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba actuando bajo la letra o bajo la revelación del Espíritu? Bajo la revelación del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? O sea, cada vez que Jesús habló, cada vez que Jesús dijo algo, lo dijo con revelación. Dijo, sí, el ritual de ustedes es muy lindo, pero nunca se dieron cuenta que lo que sale de su boca es peor que no lavarse las manos antes de comer. Decí conmigo, que Dios nos ayude. Dice, los mayores enemigos de Cristo eran los religiosos, que estos eran los falsos maestros. Ejemplo, en Juan capítulo 10, verso 10. ¿Sí? Ahí lo tienen la lectura alguno, lo pueden leer. ¿Por qué hoja va, profeta? La hoja 5 yo lo tengo, 5 o 6 puede ser, donde dice Adán, Eva, nacer. Bueno, está bien, perdón, me falta bien. Yo estoy con un machetito acá, por eso no sé qué hoja que... Mi machete no está bajo revelación, está bajo el logo. Imaginemos la petición de los discípulos cuando le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Fueron con alguien que tenía revelación. La próxima reunión les prometo traer lo que ellos repetían, la oración que ellos repetían cuando iban a la entrega de las primicias, que era casi como un Padre Nuestro. Ellos decían, Padre, que estuviste en tierras lejanas, ¿sí? Y ahí
Se te fuiste a Egipto, padre errante, dicen ellos. Padre errante que saliste de Ur y te fuiste a Egipto. Yo lo voy a traer el versículo para que ustedes entiendan que no estoy diciendo cosas que no están en la Biblia. Y era como un Padre Nuestro para ellos. Por eso cuando Jesús dice y le enseña a orar, ¿ustedes creen que los discípulos nunca habían escuchado una oración? Sí, pero habían escuchado oraciones incorrectas. Por eso Jesús le dice, y oraréis así: Padre nuestro que estás errante, no, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No era ningún padre errante, ningún padre que salió entre los alameos, ni ningún padre que no estaba hablando de Abraham, estaba hablando del Padre que estaba en los cielos. Claro. Claro, exactamente. La oración cambia cuando viene Jesús. Ya no era la oración que ellos hacían, era la oración que Jesús le empezaba a enseñar. Entonces, por eso digo que hay un antes y un después de Jesús, de Cristo. Y nosotros tenemos que predicar la doctrina de Cristo. ¿El Antiguo Testamento no sirvió? Sí, sirve. Y algunas cosas también nos deja para poder explicarla, enseñarla. Hay muchas historias ahí. Pero en el Nuevo Testamento está la realidad que nosotros tenemos que vivir. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, y hablamos, decimos, el reino de los cielos, dice la Biblia, no lo digo yo, no digo estamos bajo el reino, vamos al reino, no, lo dijo Jesús, el reino de los cielos que se ha acercado, o sea, ha venido, se ha acercado a ustedes. O sea, ¿por qué tantas conjeturas? ¿Por qué muchas veces nosotros decimos, no, lo que pasa es que tenemos que entender que lo dijo Jesús, no lo dije yo, no lo inventé yo, lo dijo Jesús. Jesús siempre estuvo bajo la revelación del Espíritu Santo. Por eso los discípulos de Jesús le dijeron, enséñanos a orar. Pablo, habiendo sido entrenado por los mejores maestros, ya lo dije a esto, como Gamaliel, dice, yo no sé si sería tan extremista como Pablo, pero Pablo fue demasiado extremista, porque yo no creo que Gamaliel le haya hablado todo lo malo, todo lo que... No, Gamaliel era un maestro reconocido en todo Israel, un rabino, y tenía mucha interpretación de las cosas, pero para que Pablo llegue al punto de decir, lo tengo todo por basura, es increíble. Esa es una verdadera conversión. Él no fue convencido, él fue ¿qué? Convertido. Diga conmigo, voy a ser convertido. Porque el convertido se convierte, dice, bueno, Pablo se entregó de lleno a la doctrina de ¿qué? De Juan el Bautista, la doctrina de Cristo. Y él ejercía, dice, porque muchos también agarran y están siguiendo la doctrina de los apóstoles, que no es la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles somos los emisores que decimos la doctrina que es de Cristo, no es la nuestra. Entonces había una cadena de mando que ellos respetaban. Por eso, cuando se predica de acá algo, yo no puedo predicar algo contrario. Porque si no hay un doble mensaje, y si hay un doble mensaje hay una doble visión, y si hay una doble visión, ¿qué hay? Y Jesús ¿qué oró? Para que todos sean uno. Ni siquiera estén unidos, sean uno.
tengan un pensamiento. Pablo lo expresa bien, una mente, un solo espíritu, un solo bautismo, un solo evangelio, dice Pablo. ¿Cuánto evangelio había? Él dice uno, que haya uno, el que yo les prediqué. Lea la Biblia, interprete la palabra. Fíjese que lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a esto, cuando él se estaba despidiendo, dijo: van a venir falsos maestros, van a venir falsos profetas, pero ustedes, aunque baje un ángel, dice él, baje, no dice, o sea, haciendo un ángel, baje un ángel y le predique otro evangelio del que yo no les prediqué, sea anatema, ustedes no lo escuchen. Porque Pablo lo que hizo fue un discipulado cerrado para que ellos entiendan que él había recibido de primera mano la doctrina de Jesucristo. Si nosotros somos instruidos en algo, después YouTube te dice: no, lo que pasa es que eso es falso porque dice así, en el 200 después de Cristo nace un hombre que dice, no, eso nos pasa a veces por internet. No, a ver, no soy el único. ¿A cuánto nos gusta ver cuando hablan mal de un apóstol o de un profeta? A ver qué dice, por lo menos por curiosidad, no estoy diciendo. Pero sí, hay que ser sincero, porque si se ve qué dicen. A ver, porque pues sí, qué loco, a ver qué loco que dice. Y bueno, dice, no, lo que pasa, fíjate lo que dice. Ahora salió un español, porque antes salían todos centroamericanos, nadie lo escuchaba. Ahora hay un español, para que sea más claro. Yo miro eso también. ¿Por qué? Porque estoy viendo el movimiento que hay para contradecir ciertas cosas. Y sacan cosas de contexto. Eso es lo que hacían los fariseos, los religiosos. Decían: dijo que era el Hijo de Dios. Si le hacer milagro y sanar a uno, sanar a un ciego, eso no lo dicen. Resucitó muerto, eso no lo dicen. Pero dice: sí, pero dijo que es el Hijo de Dios. Y hijo de Dios nadie puede ser sino hijos de Abraham. Demonio tienen, hijo de Belzebú. Sacan cosas de contexto para criticar y cuestionar. Por eso usted nunca se prenda en eso, porque eso que se muestra es sacado de contexto, no es la realidad. Es parte de una fracción de algo, una prédica que se dijo, pero se tomó un extracto de ahí para hacer de eso una falsa doctrina o dejar mal parado una imagen de una persona. Porque falta, diga conmigo, discernimiento. Yo tengo que estar enfocado en las cosas de arriba, porque acá abajo hay hombres que dice la Biblia inicuos. Hay hombres inicuos, o sea, que tienen maldad, que hacen cosas agrede para agredir. ¿Por qué no te dedicas a ganar personas en vez de estar cuestionando lo que hacen los hombres de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Decirle: ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano? Nadie. Dios no te puso como juez de nadie. Ahora dice: ¿podés juzgar la palabra? Sí, pero no al hombre. Sí, podés juzgar la palabra, pero ¿por qué mostrar la imagen del hombre? ¿A quién estás juzgando? Si los pones en un video en YouTube. Al hombre. ¿Podés juzgar la palabra? Sí, porque Pablo dice: examinen todo, retengan lo bueno y ¿qué? Eso es claro, es lo más claro que hay. ¿Por qué sacar las cosas de contexto y mostrar una imagen? Lo que estás haciendo es exponiendo a una persona, no examinando la palabra. Una cosa es examinar la palabra, retener lo bueno. Por ahí el 90% de la prédica fue buena, pero la persona lo que hace es exponer el 10% de lo malo que puede haber dicho. Escuche bien esto, todos nos equivocamos. Pedro dice: en parte hablamos y en parte profetizamos. Hasta unos profetas pueden hablar, en algunas partes pueden hablar y en otras pueden profetizar.
Le digo esto para que no se equivoque. Dice, como profeta dijo la esposa y es mudo. Pedro dice, escuche bien, en parte hablamos y en parte profetizamos. ¿Se puede equivocar un profeta? Sí. Pero, o sea, se puede equivocar, pero él no deja de ser profeta. Elías tuvo un espíritu de depresión y quiso morirse. Dios lo eliminó a Elías. No, inclusive no lo hizo ver la muerte, lo elevó al cielo. Porque lo que él quería hacer no se le fue concedido. Sí. ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Le decía. Claro. Cuando directamente viene el cielo, pero como profeta, sí. Porque Dios mismo lo corrige a Samuel y dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Hay un David delante tuyo. Él no lo veía. Y Samuel era un hombre reconocido en todo Israel. Si él se equivocó, digo conmigo, todos nos equivocamos. Sí, son las 4. Así. Todos me están mirando con la cara de hambre, con ganas de tomar mate. Haga una pausa. Está bien, vamos a hacer. Ahora sí podemos hacer una pausa. Pues porque acá las pausas son medias largas, entonces vamos a hacer una pausa, ¿sí? Vamos a la página donde habla, solo en Romanos 12 y 13, habla de las cualidades que distinguen la gente profética. ¿Sí? ¿Está? Bueno, ahí tenemos unas más de 20 cualidades, no sé cuántas hay, pero dice, todo corroborado con la palabra, ¿verdad? Después ustedes lo leen, seguramente tiene el versículo al lado, dice, presenta su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Se recuerdan la gente profética, no? Que es la iglesia en realidad. No necesariamente tienen que ser profetas, sino que tiene que haber al menos un profeta activado para que esté la unción profética en la iglesia y se mueva con estas cualidades. Presenta su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguno tiene alguna orientación? No pecar. No pecar con el cuerpo, no contaminar el cuerpo. Claro. Presenta, dice. Perdón. ¿Sí? Presenta su cuerpo, ¿sí?, en sacrificio. O sea, vivo. Se inmola. Bueno, hay varias, razones por las cuales, por ejemplo, los musulmanes se inmolan también. Ellos presentan su cuerpo, no estamos hablando que somos musulmanes, ¿no? O sea, Dios nos libre. Estamos diciendo que muchos de ellos, se presentan, ¿sí?, pero creyendo obviamente en Alá y creyendo que ellos, inmolándose, van al reino directamente de Alá, y ese es el premio, y hay un premio también económico para aquellos que lo hacen. Pablo sabía de esto también. Lo que él dice, presentan su cuerpo en sacrificio vivo, entregarse a Dios enteramente. Claro, sí, el tema es este. El tema en el contexto que lo dice Pablo se estaba entregando en sacrificio vivo. ¿Quiénes recibían los latigazos? ¿Ustedes o Pablo? ¿Quién recibió los latigazos? ¿Jesús o nosotros? Y si nosotros tuviésemos una persecución acá, que el que no acepta a Cristo va y tiene que presentar su cuerpo para ser azotado, ¿qué haríamos?
transpiraríamos por lo menos. ¿Qué haríamos? No, yo le pregunto porque esto sucedió en lugares donde no se puede predicar la palabra. Los predicadores, ¿qué hacen? Cuando le prohíben predicar la palabra, presentan su cuerpo vivo, sin problemas. O sea, para esto hay que tener una convicción tan fuerte y hay que estar tan bien preparado, porque no está diciendo cualquier cosa. Está diciendo que si entran unos extremistas o personas anticristianos acá, ahora, dicen, el que quiere seguir a Cristo que se ponga ahí contra el paredón, que ahora mismo lo fusilamos. ¿Cuánto nos paramos ahí en el paredón? Y vamos a decir todo amén. ¿Pero usted se puso a pensar eso alguna vez? Entonces, por eso Jesús lo que dice, lo que yo vengo a presentarte no tiene que ver solamente con la vida terrenal, sino con la vida celestial, con la vida eterna. O sea, por eso Jesús presenta los papeles y el nuevo nacimiento en la vida eterna. Cuando yo recibo a Cristo, recibo una nueva vida, la vida eterna, el certificado de nacimiento de la vida eterna. Porque este cuerpo puede ser inmolado, puede ser ejecutado, puede sufrir un deceso inclusive. Pero no se trata, cuando uno llega a la revelación de que esta no es la vida que Cristo tiene para mí, sino que esta es la vida del pasajero, de aquel que pasa como un proceso esta vida para ir a la vida eterna, se prepara para la vida que viene. ¿Cuánto pueden entender eso? No es la vida que yo llevo. Obviamente que si yo estoy en esta vida quiero lo mejor, pero si me toca vivir lo peor, lo mejor va a venir siempre. Entonces no tiene problemas en hacer sacrificios también. No tiene problema en los sacrificios. No, salí del trabajo, estoy cansado, voy a dormir 4 o 5 horitas y después si me queda un poco de tiempo voy a la iglesia. No me quiero tentar con esto porque si no estoy hablando de acá, estoy hablando para que el video se viralice, ¿sí? Se mueva por todos lados. No es una cuestión de acá, de lo que nosotros estamos aprendiendo lo que sucede a nivel global. La gente vive bajo la queja, no, que no puedo, pero ¿qué pasa si te ponen dentro de un paredón y dice que presentemos nuestro cuerpo vivo? En sacrificio, dice. No para que te hagan una prueba y un test. No, se habla de las torturas que Pablo mismo sufrió. No se conforman al sistema del mundo. Se están renovando constantemente. Es una generación que disfruta y comprueba la voluntad de Dios en su vida. Son gente ubicada con un espíritu humilde, sabiendo cuál es su lugar en el reino de Dios. Son personas que saben que el éxito es trabajar en equipo. Manejan bien los dones que Dios les ha dado. Tienen un amor no fingido. Viven una vida de gozo. Desarrollan carácter en la tribulación. Son gente que persevera en la oración. Son una generación de gente generosa y hospitalaria. ¿Sí? ¿Qué son? Generosos y hospitalarios. Hago un pequeño paréntesis. Todo eso usted lo puede corroborar en todos los versículos que habla ahí. Generosos, la generosidad y la hospitalidad fueron partes de los pilares y fue parte de la estructura
parte de la simiente y parte también de las columnas principales de la iglesia primitiva. Todo lo que se hizo, todo lo que se formó y todo inicio se inició con estos dos aspectos, con la generosidad y la hospitalidad. Dice que todos comían y participaban en el pan todos juntos. Dice que comían en las casas todos juntos, participaban en el pan. ¿Qué había? Un espíritu generoso, un espíritu hospitalario. Dice que era un tiempo donde aún vendían las propiedades y las soltaban, sacrificaban esas propiedades y las ponían a los pies de Jesús. ¿O de quién? Porque hay como un cierto resquemor en eso. No, pero si yo dejo eso, ¿quién agarra la plata? Todas estas cosas son pensamientos que a todos nos vinieron. Y todos muchas veces estamos con esa mentalidad, por eso muchas veces a veces no progresamos o no prosperamos. ¿Por qué? Porque nos falta primero el espíritu de la generosidad y la hospitalidad y nos falta fe. Porque yo sé que si hago lo imposible, lo que para mí es imposible hacer, o por mí es lo único que puedo hacer, Dios va a hacer 10 veces más a favor mío. Cuanto yo más, o sea, fíjese que la otra vez aprendíamos esto. Un hombre tuvo solamente una acción. Y por eso estuvo en Hebreos, cuando se habla de los héroes de la fe, se lo menciona a él. ¿Quién fue? Que hizo una sola cosa. Hubo varios, pero el primero de todos que está en Génesis, ¿qué hizo? ¿Qué dio? Una ofrenda. Y por dar una ofrenda, lo pusieron en el libro de los héroes de la fe. No hizo un arca por hacer un arca nomás. O sea, nuestras acciones cuentan siempre, tiene que ver con nuestras acciones, porque cuando decimos son personas que oran, son personas que se sacrifican, que sí, yo me esfuerzo, me sacrifico, voy a la iglesia, sí, yo hago esto, ayuno, oro, pero cuando hablamos de este tema de ser ser hospitalitario y tener generosidad, es como que ahí se nos nubla la cabeza. Y ahí es donde más nosotros tenemos que desarrollar, porque es la espina que el enemigo puso. Por eso Jesús dice, no pueden servir a dos señores, porque Jesús vio que detrás del dinero hay un Dios. O servirán a uno o servirán a otro. Jesús distingue que dentro de lo que Él está predicando y dentro del mundo y el sistema hay un Dios que reina en el sistema llamado dinero. Detrás del dinero hay un Dios. Y Jesús dice, no pueden servir a dos señores, servirán a uno o servirán a otro. Y muchos quizás de nosotros seremos llamados a renunciar a nuestras labores y a nuestros trabajos en un sistema para cumplir una función o trabajar 24 horas 7 en el reino de los cielos. ¿Y cuántos creen que le va a faltar el dinero para comprar la comida? Nunca te va a faltar. Pero ¿qué es eso? Una acción de fe.
una entrega total. Por eso esto de la entrega, del sacrificio, arranca con el sacrificio vivo. Esto de entregarse, de convertirse de en serio, encierra todas estas cualidades que tienen que estar incorporadas dentro nuestro. El bolsillo no puede ser un factor dominante en nuestra vida. Por eso hay muchos críticos en cuanto a la ofrenda, Jesús se puso al lado del ofrendario a ver cuánto depositaba la gente. Y cuando detectó que había una viuda que dio todo lo que tenía, dijo, esta es la ofrenda que le agrada al Señor. Porque vio la actitud de la mujer, no vio la ofrenda en sí, sí vio, porque dice ahí, puso, no sé, un dracma, una moneda, algo que no significaba mucho, un valor casi insignificante. Jesús lo vio, pero puso todo lo que tenía. Él tenía el discernimiento del Espíritu y tuvo el discernimiento que esa mujer puso en ese día todo lo que tenía. Esta ofrenda le agrada al Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar todo esto, empezamos a ver que Dios va a empezar a quitar de nosotros cosas que son paradigmas en nuestra mente, que tienen que ver con estructuras de pensamiento. Me va a faltar, a mí también me pasa lo mismo. Yo nos ponemos en el lugar de todos pasamos por este proceso, todos pensamos, por ahí es muy probable que me falte. Pero yo aprendí y estoy aprendiendo a que mejor es dar que recibir, es mejor ser generosos antes que recibir. Entonces cuando uno dice, empieza una cultura y empieza una cultura de reino dentro de nosotros y empezamos a activar la palabra. Y a veces cuando uno va a poner cierto monto de diezmo, de ofrenda, lo que sea, se pone a pensar, cuanto más alto es el monto, más trabaja el enemigo dentro de nosotros, porque el enemigo es el otro señor del dinero. Sí. Ahí, a mí nunca me pasó eso de sí. Hay gente que es generosa. Sí. Sí. Doy a Dios lo primero, siempre. No me importa lo que tenga que dar. Lo que sí opera detrás de esto es el espíritu de Mamón. Claro, no lo quería decir porque... Avaro, porque sí. A veces somos ávaros hasta para ofrendar. Medimos lo que vamos a ofrendar en lugar de sacar y darle a Dios. Eso es otro. Exacto. De ese otro señor, ¿cómo se llama? Bueno. Entonces, existe ese espíritu en el mundo entero y en la iglesia mucho más. Cuando hubo que hacer donaciones a Bahía Blanca, en 20 minutos recaudaron millones de pesos. Millones. Hay una generosidad afuera que no está dentro de la iglesia. Y después decir, ¿por qué el vecino prospera ahí? Porque es generoso. Porque activa la acción, activa el dar y recibir, activa un principio. Porque esto no es para los cristianos, esto es para todo el que cree, dice la Biblia. La fe es universal, todo el que cree. El que siembra cosecha, no dice, no, si los cristianos de la iglesia de tal, de fulano de tal, de Antioquía, si siembra, bueno, no, dice todo aquel. Todo es todo. Entonces, si hay uno que está prosperando más que otro, es porque está activando un principio, el de la generosidad. Entonces, detenernos en este punto porque es el más doloso que hay. Porque muchas veces peleamos contra esto. Y esto tiene que ser algo dinámico en la iglesia. No hay que hablar de la ofrenda. Hay que directamente ir y dar y ofrendar. Pero a veces nos vemos en la obligación de decir, porque tenemos que hacer esto y explicar y recontra explicar y decir, porque si no, no vamos a hacer esto, porque por favor. ¿Y eso cómo es? Dios quiera que podamos ser
y tener ese espíritu hospitalario y generoso. ¿Cuántos dicen amén? Saben que en el éxito está en bendecir a los que lo maltratan. Hay una hermana acá que le toca esta palabra. Bueno, hay que bendecir al que los maltratan, dice. O sea que si alguien te maltrata, tenés que aprender a bendecirlo. ¿Todo tiene un límite? Sí, todo tiene un límite, obvio que sí. Pero esta gente, más Pablo, vivía situaciones muy críticas, al límite. Vivía más tiempo encerrado, golpeado y asediado que predicando la palabra, pero aún en la cárcel escribía epístolas. Aún en la cárcel, él se dedicaba a escribir cartas para que quede asentado lo que realmente es el reino de los cielos. Él no estaba pensando en su sufrimiento y en su dolor. Él estaba pensando en que la gente necesitaba, sí, entender mejor las pautas y los principios del reino. Y esto nos da a entender a nosotros que no son nuestros problemas. No son nuestros los problemas. Esos problemas no nos pertenecen. Están vencidos en el nombre de Jesús. Paso a ser una persona que demanda a una persona que ofrece. Jesús siempre dejó claro esto. Es mejor servir y dar. Entonces pasamos de dejar de ser demandante y decir, no, lo que pasa es que esto, porque me viene y tengo este problema. Todos tenemos problemas, pero cuando pongo el reino de Dios primero, el problema se resuelve solo. ¿Saben lo que aprendí en este tiempo? Que estamos llenos de excusas nosotros. Hay momentos que no puedo, sí hay momentos que no puedo, pero aún momentos que puedo hacerlo, pero aún pudiendo hacerlo tengo la excusa perfecta para no ir, para no asistir. Hablamos de las reuniones, hablamos de las cosas que hay que hacer en la iglesia. Siempre tenemos excusas para no hacerlo. Quiero decirle algo, si hay algo que tiene que estar primero en nuestra vida es Dios. Y eso lo tenemos todo claro, Dios está primero, pero claro, está primero en nuestra mente. Está primero en nuestra oración, está primero en nuestros hechos, pero cuando Dios te dice que estés primero, que Él esté primero en todas las áreas de tu vida. Eso es ser proféticos. Cuando vení y decís, no hace falta que el apóstol me diga lo que tengo que hacer, no tengo que reaccionar, sino accionar, voy, lo hago y listo. Entonces esto es tener un corazón dispuesto para decir, yo quiero, amo a Dios, amo en mi servicio. Y la otra vez hablábamos en una reunión, creo que fue la vez pasada, que alguien que por ahí dice, bueno, no sé, estoy acá flameando una bandera, pero está moviendo espíritu, está sacando espíritu, está tomando conciencia, tiene que tomar conciencia de lo que hace. Dios te va a visitar cuando estés limpiando, cuando estés arreglando algo. El Espíritu Santo te va a visitar y te va a premiar. Cuando yo empecé a entender esto, primero está Dios. Dios me dice, aunque te tengas que ir y limpiar el baño como profeta, ay, pero ¿cómo el profeta va a estar limpiando el baño? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si soy una persona que también tiene que servir. Llega un momento donde hay 50 personas para limpiar lo bueno, pero al principio lo hace el pastor.
lo hacen los pastores, y después los pastores empiezan a discipular personas y después los discípulos terminan haciéndolo, porque todos pasamos por ese proceso de servir. Eso es ser profético. No hace falta profetizar, sino con mis acciones, dice la Biblia, hablan. Todas mis acciones hablan. Jesús le dice a un centurión, Pedro le dice a un centurión, le dice, tus ofrendas, ¿qué? Han llegado. Tus limosnas han llegado. O sea que Jesús que en el registro de los cielos está anotado todo. ¿Por qué va a haber un juicio final si no hay un registro? Y Jesús dice, por sus obras lo conoceréis. ¿Qué obras? Todas. ¿Sobre qué voy a juzgar si no hay nada escrito de mí? Lo que Él sí dice, yo, desde antes que me conociste, no existe nada. Pero en el momento que me conociste, todo está escrito. Una vez fui y me levanté a la noche, a la madrugada, a orar por una abuelita. El pastor no sabe, pero yo lo hice. ¿Qué hace Dios? Anota. Seguimos. Manifiestan el gozo con el que prospera y sienten dolor con el que sufre. Bueno, ay, con esto, ¿no? ¿Qué dice? Manifiestan el gozo con el que prospera. O sea, que si el pastor viene mañana con un 0 kilómetro Alfa Romeo, todo decapotable, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sentir? Gozo. Sí, Bueno, vamos a creer que sí. Bueno, como dice el dicho para los envidiosos que se caen. Que la ley de Moisés, ¿no? La que puede y la que no. Bueno, o sea, hay muchos dichos, ¿no? Nos montamos la calle. Pero cuando Dios prospera a alguien en la iglesia, el gozo del Señor tiene que estar en nuestra vida y decir gracias, Señor, porque uno de los nuestros fue prosperado. Peor sería una plaga. Mejor que sea bendecido y no que una plaga lo toque. Y lloran también con los que lloran. ¿Podría decir algo, profeta? Sí. Más cuando digamos se trata de la cabeza del ministerio, porque si vemos que la cabeza del ministerio está siendo bendecida, todos nosotros vamos a ser bendecidos. El gran cuestionamiento es ese. El gran cuestionamiento es decir, mirá, viste como, entonces, por eso hay que parar un poco, porque fíjate como ahora de esto, lo otro. Empezamos a sacar cuenta, ¿no? Si la cabeza es bendecida, todo el cuerpo es bendecido. La unción viene y el aceite no viene de abajo para arriba, viene de arriba para abajo. Mirá cómo fue mi decisión de fabricar los hermanos. Exacto, sí, bueno. Si Dios bendice la cabeza, todo el cuerpo es bendecido. Por eso no es importante bendecir la cabeza también. ¿Qué hizo Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Honró a su Padre. Hay que entender la revelación de la palabra. Santificado sea tu nombre, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te santifico, te honro. Cuando yo honro para arriba, no para abajo. Hay algunos que dicen, no, yo le solté una honra a una hermanita que estaba necesitada. Esa es una dádiva. Es tu dádiva, es tu generosidad, lo que diste. Honrar es para arriba, no para abajo. Jesús no honró a los discípulos. O sea, en el punto de decir yo los honro, lo honró en la oración que le hizo al Padre, honró al Padre, santificado sea tu nombre.
A los discípulos se sintieron honrados porque Jesús bajó del cielo. Obviamente que sí. Y los sirvió cuando les lavó los pies, se sintieron honrados. Que es todo lo contrario. O sea, como que es raro, ¿no? Como que eso no es bíblico, ¿verdad? Porque ahí empieza el trabajo del enemigo. El enemigo no está en lo que hacen los zumbandas, el candomblé, lo que hace afuera, porque ellos están vencidos en el nombre de Jesús. El problema son los que están adentro, los que estamos adentro. Que en vez de orar por los que nos ministran, se equivoca el apóstol. ¿Qué dijimos hoy? Sí. ¿Se equivoca la profeta? Sí. ¿Se equivoca usted? ¿Me equivoco yo? Sí, porque la Biblia dice que todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Entonces mi deber no es cuestionar, es orar por las cabezas. Ahí está mi corazón. Yo quiero decirle algo, vamos a ir terminando. Todo esto tiene que ver con el corazón que yo tengo. Si todavía no tengo esto es porque mi corazón está intoxicado con cosas que tienen que ver más con la religión que con Dios. Un corazón desintoxicado es un corazón que ama, que es apasionado, que piensa bien, que es generoso, que es piadoso, que agarra y ora por sus autoridades, los bendice, los honra. Eso tiene que ver con el corazón, con la actitud. Por eso Jesús dice que nosotros tenemos que ser mansos y humildes. O sea, tener este corazón que al principio dice, un corazón que aprende, es un corazón que aprende a cada día ser mejor. Si yo no involuciono, voy para atrás. Si yo no voy para adelante y crezco y me detengo, estoy involucionando. Escuche bien. Si yo no crezco en todas estas cualidades y en lo que estoy aprendiendo y me quedo estancado ahí y no hago más de lo que estoy haciendo, no estoy creciendo, estoy decreciendo o involucionando, aunque esté parado. Sí, pero no. Yo sé que los chicos ya se pusieron medio. Se trata de esto, ya terminamos. Se trata de que, vamos a dar este ejemplo y ya se puede poner la música, vamos a ministrar, vamos a... Hay gente que dice, no, yo voy, vamos a ponerlo como ejemplo de amigo. ¿Cómo era? Yo lo comento. Ezequiel, por encima del nombre. No, yo... Ezequiel agarra y dice, yo voy, conecto, filmo, hago la filmación. Todos los sábados de la escuela profética estoy ahí atento. ¿Pero qué más hacer? No eso, pero todos los sábados lo hago.
Está bien. ¿Pero podés hacer algo más? Sí. ¿Puedo hacer algo más? Sí. Entonces, a veces, hacer algo, este es un ejemplo, pero hacer algo, hacer solamente algo, siempre lo mismo, no estoy creciendo. Estoy parado, haciendo siempre lo mismo, pero no estoy creciendo, no estoy avanzando. Estoy decreciendo aunque esté parado y decir, no, pero si yo hago siempre lo mismo, ¿cómo voy a decrecer? Estoy decreciendo porque me estoy perdiendo tiempo de seguir sirviendo en otras cosas que realmente también puedo hacerlas. O sea, yo tengo que vivir una vida de movimiento. Jesús estaba en una ciudad y no se quedaba a vivir en esa ciudad. Se movía de esa ciudad, se iba caminando días enteros a otra ciudad, días enteros a otra ciudad, días enteros a otra ciudad, y su movimiento era constante, y su discipulado era constante. Entonces, aprender que tengo que crecer en el reino de los cielos es importante y muy importante para mi vida. ¿Cuántos quieren crecer? Ahí donde estás, cerra tus ojos y si Señor, te doy gracias en esta hora.